Cada vez que se implementan proyectos de desarrollo, se generan impactos negativos sobre los animales, las plantas y el lugar donde estos viven. Por ejemplo, la construcción de carreteras o puentes o la extracción de minerales e hidrocarburos afectan drásticamente el ambiente, generando cambios que a su vez producen pérdidas de biodiversidad. Sin embargo, los impactos potenciales de un proyecto pueden ser gestionados a través de una serie de medidas, dando como resultado la reducción de los mismos, con el mínimo daño posible. Las pérdidas en biodiversidad generadas por ese impacto mínimo posible pueden ser recuperadas en otro lugar, de manera que igualen o superen a esas pérdidas. En términos generales, a esto es lo que llamamos compensar. La compensación por pérdida de biodiversidad es el paso final de una cadena de acciones que buscan mitigar las pérdidas de biodiversidad causadas por los proyectos de desarrollo. A esta se le conoce como jerarquía de la mitigación. El primer paso de la jerarquía de la mitigación es evitar. Algunos de los impactos previstos de un proyecto pueden ser evitados mediante el ajuste de los diseños iniciales de su infraestructura. Por ejemplo, volver a trazar una carretera que inicialmente dividía un bosque generando fragmentación del hábitat. En el nuevo diseño, la carretera puede rodear el bosque en lugar de atravesarlo, evitando el daño previsto inicialmente. El segundo paso de la jerarquía de la mitigación es minimizar. Muchos de los impactos potenciales no podrán ser evitados, sin embargo, sí es posible reducir el daño que estos generan. Por ejemplo, se pueden tratar los residuos líquidos producidos en la explotación de una mina antes de que estos sean vertidos al ambiente, minimizando su carga contaminante. El tercer paso es la restauración o reparación de los daños causados por el proyecto, llevando a cabo acciones como volver a sembrar árboles y recuperar el bosque sobre una carretera que el proyecto construyó, pero que ya no va a usar más. Luego de aplicar los primeros tres pasos de la jerarquía de la mitigación al proyecto, quedará un impacto previsto, que no puede ser evitado, minimizado, reparado o restaurado. A este impacto se le denomina residual, y las pérdidas de biodiversidad generadas por el mismo son las que deben ser compensadas. A través de un proyecto de compensación, se deben implementar acciones de conservación en un lugar que presente el mismo tipo de ecosistema y sea lo más cercano posible al sitio donde se generan los impactos. En dicho sitio, se deben generar ganancias en biodiversidad, que sean iguales o superiores a las pérdidas ocasionadas por el proyecto. Si las ganancias son iguales a las pérdidas, entonces decimos que hemos alcanzado una no pérdida neta de biodiversidad. Si las ganancias superan a las pérdidas, entonces tendremos una ganancia neta de biodiversidad. Una compensación busca alcanzar como mínimo la no pérdida neta. El proyecto debe además considerar las interacciones y vínculos de dependencia con la biodiversidad de las personas y brindar alternativas de subsistencia reales a las comunidades locales, en caso de que éstas se vean afectadas. Pero, ¿cómo sabemos cuánto se gana, cuánto se pierde y si las ganancias son iguales o superiores a las pérdidas? Un proyecto de compensaciones debe hacer mediciones específicas de biodiversidad en el sitio donde se producirán las pérdidas y en el lugar donde se generarán las ganancias. Además de esto, se debe calcular cuánta de esa biodiversidad será perdida en el sitio del proyecto y se debe estimar cuánta será ganada en el sitio de compensación, para finalmente comparar y saber si es posible alcanzar la no pérdida neta de biodiversidad. Las ganancias en biodiversidad de una compensación pueden ser alcanzadas mediante actividades como la recuperación de zonas degradadas, la protección de áreas bien conservadas pero en peligro de desaparecer, o el aporte a una mejor conservación de áreas que en teoría ya se encuentran protegidas. Es importante tener en cuenta que las compensaciones no son un salvoconducto para la ejecución de cualquier proyecto. Si se va a impactar un ecosistema amenazado o una especie en peligro de extinción, entonces es probable que los impactos no sean compensables, ya que no es posible compensar la extinción de una especie o la desaparición de un tipo de ecosistema.
Para que una compensación por pérdida de biodiversidad sea exitosa, las ganancias generadas deben ser adicionales. La adicionalidad es la generación de ganancias en biodiversidad que sean nuevas, es decir, que se deban exclusivamente al proyecto y que no serían posibles de alcanzar a menos que éste sea ejecutado. Por lo tanto, no existe ningún otro proyecto que tenga como objetivo generar ganancias en conservación en el mismo sitio donde se llevará a cabo la compensación. La adicionalidad se puede alcanzar, por ejemplo, demostrando que a menos que un área en buen estado de conservación sea protegida a través de la compensación, esta desaparecerá en el futuro cercano. Además de esto, el proyecto de compensación no debe producir fugas, es decir, que se desplacen impactos del sitio donde se producirá la compensación a otras áreas, ya que las ganancias que se produzcan en el sitio de compensación estarían siendo contrarrestadas por las pérdidas producidas en el lugar hacia donde se desplazaron los impactos, y por lo tanto, no habría adicionalidad. La clave para saber si una compensación puede alcanzar la adicionalidad es preguntarse, ¿qué pasaría en este sitio si no se aplica la compensación? En Colombia, las compensaciones por pérdida de biodiversidad son obligatorias para todos los proyectos que estén sujetos al licenciamiento ambiental. La Resolución 1517 de 2012, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, exige la aplicación del Manual de Compensaciones por pérdida de biodiversidad a proyectos de minería, infraestructura, hidrocarburos, sector eléctrico y sector marítimo y portuario. Las compensaciones por pérdida de biodiversidad pueden ser implementadas de diferentes maneras. Una de ellas es como mercado ambiental. Esta es una herramienta de gestión ambiental a través de la cual se efectúan operaciones donde un comprador o posible beneficiario de un servicio ambiental realiza un pago por mejorar las condiciones ecológicas de un área o la provisión de los servicios ambientales que ésta ofrece. En este contexto, las compensaciones por pérdida de biodiversidad son un mercado ambiental de tipo obligatorio, en el cual se presta el servicio de biodiversidad. En este caso, el comprador es la persona o empresa para la cual se genera la obligación, y el papel de proveedor puede ser desempeñado por personas u organizaciones propietarias de predios donde se generen ganancias en biodiversidad que deben ser iguales o superiores a las pérdidas causadas por el proyecto. De acuerdo con el estudio Mercados Emergentes en Colombia, en nuestro país, entre los años 2013 y 2015, se ha generado una demanda de 183.407 hectáreas de hábitat para implementar proyectos de compensación. Esta demanda proviene principalmente de obligaciones de empresas del sector de hidrocarburos, pero también de los sectores de energía, infraestructura y minería. Los departamentos en los cuales se ha generado mayor demanda potencial de áreas para compensar son Meta, Santander, Cesar, Antioquia y Bolívar. La demanda solo en el departamento del Meta es de 98.000 hectáreas, las cuales superan las de los demás departamentos juntos. Bajo este escenario se abre una oportunidad para que las compensaciones puedan ser implementadas como un mercado ambiental, de manera que se generen beneficios para quienes tienen la obligación, para aquellos que puedan ser proveedores del servicio de biodiversidad y por lo tanto para el ambiente en general.